Saludos y bienvenidos a su nuevo programa, Buena Salud. Hoy iniciamos una plataforma totalmente distinta en este programa, en este canal Saracay Televisión. Hoy tenemos invitados especiales y a lo largo de toda esta semana especialistas en las ramas médicas. Yo, Gabriel Zambrano, especialista en Administración de Salud, estaré con ustedes en la conducción de este programa Buena Salud, de lunes a viernes en horario de 8 a 8:30 de la mañana por Saracay Televisión. Y para ya entrar un poco en tema, hoy tendremos del edificio Metrópoli, Plaza 1, el doctor José Luis Betancourt. Él es cirujano plástico reconstructivo y nos viene a tratar un tema acerca de la rinoplastia secundaria. Así que le damos la bienvenida al doctor José Luis Betancourt. Hola, muy buenos días. Gabriel, es un honor para mí poderte acompañar en este primer programa de Buena Salud, deseándote éxitos y bendiciones y pues que el impacto que tengamos sobre la población sea el que necesitamos, ¿no? Te felicito primero por tu iniciativa. Es un segmento que busca informar a las personas o despejar en alguna parte las dudas que tenemos sobre diferentes tipos de salud. En el caso de hoy compartiremos el tema de rinoplastia secundaria y quiero empezar con la definición de una rinoplastia secundaria, que es lo que lo que deben estarse preguntando nuestros televidentes en este momento. Y bueno, una rinoplastia secundaria, por definición, es una rinoplastia o un procedimiento cuando ya esta nariz ha tenido una intervención previa. Es decir, ya no es su primera cirugía, ¿ok? Ahora es bastante común que además de los procedimientos tradicionales de cirugía nasal, se hagan otros procedimientos alternativos tenidos como mínimamente invasivos, como colocación de hilos tensores, rellenos con material tipo biopolímeros, etc. Entonces esto hace que la complejidad de la cirugía sea mayor. Doctor, esto de la rinoplastia secundaria, que muchas personas a veces ya se lo vuelve a repetir, es muy repetitivo. Quiero acotar un poco. Hay muchas cirugías que a veces uno por emergencia se lo realiza. Por ejemplo, una persona tuvo un accidente e inmediatamente solamente lo operaron, pero estéticamente no quedó bien, o tal vez la parte funcional tampoco. Ahí es cuando acudimos a una rinoplastia secundaria, ¿verdad? Exactamente. Dentro de la cirugía plástica, una de las grandes ramas que tiene la cirugía plástica es la cirugía reconstructiva, en donde tiene como finalidad devolver la función y la estructura a diferentes entidades anatómicas como lo son la nariz. Cuando ocurren traumatismos, por ejemplo, fracturas de los huesos propios nasales, realmente en caliente, es decir, en el momento en el que ocurre, se puede hacer una reducción manual. A veces lo hace el cirujano plástico, a veces lo hace alguien que te atiende en la emergencia para tratar de disminuir el daño provocado por ese trauma. Correcto, sin embargo, a veces no se suele llegar a tener el resultado adecuado porque recuerda que es una corrección de una emergencia. Exactamente. ¿Okay? Sin embargo, cuando el proceso inflamatorio de esta urgencia corregida pasa, pues lo ideal es acudir al cirujano plástico o en su defecto al otorrino, dependiendo de qué parte de la nariz sea la que esté afectada, porque nosotros como plásticos hacemos el manejo de partes blandas y de toda la pirámide nasal en la parte externa. Sin embargo, hay estructuras para las que nosotros nos unimos en conjunto con el otorrino para poder realizar un trabajo funcional más detallado o con mejor u óptimo resultado. ¿Okay? Así es. A veces cuando se me viene a la mente, voy a hacerme una segunda cirugía, a veces yo no puedo dar por sentado de que me va a quedar correcta, ¿no es cierto? Exacto. Cuando nosotros tenemos una cirugía nasal anterior, el cirujano que va a entrar a hacer esa reparación
tal vez no tiene una idea clara de qué estructuras podrían haber sido afectadas y en qué grado. Nosotros tenemos una estimación aproximada desde en el momento en el que hacemos la evaluación. Por eso es importantísimo realizar una evaluación y una correcta planeación. Yo creo que, Doc, vamos a ver si producción me ayuda con unas imágenes para poder ir visualizando perfecto. un poco sobre el tema que estamos tratando. Ok, bueno, En ese tema. empecemos hablando acerca de la anatomía normal nasal, como para que las personas despejen dudas. A veces muchos pacientes nos dicen, tengo el tabique desviado, cuando realmente lo que tienen es el dorso nasal o la pirámide nasal externa desviada. Recordemos desde ahí, la parte externa de la nariz está formada por algunos componentes estéticos dentro de la rinología quirúrgica. Estos son el dorso nasal, que se corresponde a donde la mayoría de las personas, por nuestra fisionomía, por nuestro biotipo, tenemos una cierta cantidad de jiba de hueso y de cartílago. Es una jiba osteocartilaginosa. Es lo que la parte que se pronuncia. lo quiere exacto. modificar. Ok, esa es una parte de las estructuras nasales. Tenemos las paredes laterales, tenemos la punta nasal, que se puede ver en este caso de una reconstrucción nasal también. Tenemos las alas nasales y la parte que divide las alas nasales en dos, que es la columela. Si ustedes pueden ver esta sección que divide a la nariz en dos fosas nasales, tiene internamente una continuación hacia atrás, y esto es lo que se denomina el tabique nasal. Es una pared formada por hueso, cartílago y mucosa que divide a la nariz en dos cavidades completamente independientes hasta que desembocan en la parte posterior de la oroinasofaringe. ¿Okay? Empezando por ahí, nosotros podemos diagnosticar durante el examen físico, y si hace falta con instrumentos de imagen como la tomografía, para tener un análisis claro de qué zonas están afectadas y qué zonas se necesita reconstruir. Es muy común que los pacientes se pregunten antes de la elección de su cirugía, ¿cuánto me cuesta una reconstrucción? O sencillamente, ¿cuánto me cuesta una rinoplastia primaria? En esto sí quiero enfatizar, la mejor oportunidad, aquí podemos ver una nariz reconstruida también. Ya. Y en una imagen posterior me gustaría ver el antes de esta cirugía. Veamos si tenemos el antes de la cirugía. No, es la siguiente. Siguiente de la siguiente imagen. Esta imagen. Esta imagen me permite a mí mostrarles algo de nuestras narices características con la anatomía usual, ¿no? Más común debido a nuestro origen étnico. Ustedes pueden ver que la punta nasal tiene sobre el ala nasal, hay una especie de C o semiluna, ¿ya? Que hace que la punta nasal se torne bastante baja o que el ángulo nasal sea bajo. Eso es muy común en nosotros. Nuestros cartílagos latinos y más andinos tienen esta disposición que hace que la punta sea relativamente baja. Y eso acrecenta la ilusión, o mejor dicho, acrecenta la característica de que en el dorso se vea una jiba. Es muy común. La cirugía, exacto, y ahora se traduce en una punta nasal ancha y con falta de definición, como ustedes pueden observarlo aquí. Esto nosotros entramos a hacer modificaciones plastias, porque de ahí viene la palabra plastia o plástico, que no viene del material plástico, sino en realidad plastia es una palabra derivada del griego que significa remodelación, reconstrucción, transformación. Entonces se hace una plastia de los cartílagos de la punta nasal para llevarlos a la localización ideal, y después de encontrar una localización ideal de estos cartílagos de la punta, procedemos a quitar el exceso real de jiba dorsocartilaginosa para no tener resultados demasiado falsos u obvios, que son los que nos deja el tipo o algunos tipos de técnicas resectivas que tal vez no son bien utilizadas o bien entendidas. ¿Okay? En este caso, cuando yo me hago una cirugía reconstructiva, hay temas, hay a veces que, por ejemplo, yo ya me hice una cirugía primaria, ya, entonces, pero no me siento cómodo
con la nariz que me dejaron, o de pronto tuve un pequeño accidente y nuevamente se desvía el tabique. ¿Qué pasa cuando la cirugía ha sido muy pronunciada? Que como usted mencionaba que es notorio que hay una cirugía estética. ¿Cómo ustedes hacen una reconstrucción a esto? Bueno, en cuanto a la técnica quirúrgica empleada para hacer una rinoplastia, las técnicas más antiguas o clásicas, que se denominan resectivas, se fundamentan en quitar mucho el dorso y hacer modificaciones simples de la punta. Eso hace que para que la punta nasal se vea proyectada, es decir, sobre el dorso, se tenga que resecar o quitar cantidades muy grandes del dorso nasal para que la punta quede arriba. Entonces esas narices tienen un dorso muy pequeño que, a jugar con el resto de nuestras características de nuestras faciales, se nota que no va con ese biotipo. No sé si me doy a entender. Debe hacerse un análisis correcto para saber qué tipo de ángulo nasal se corresponde con ese tipo de resto de características nasales, para tener una cirugía que sea natural, armónica con el resto de componentes. Ya, cuando no se hace un análisis... Ahí vemos más o menos... Sí, este es un caso particular, fue de por estos días, ¿no? El uso de materiales de sutura con materiales no autorizados. Por ejemplo, este es un hilo de polipropileno, cuando idealmente no se deben colocar este tipo de hilos. Lo que hacen es sustentar en un túnel que va desde la raíz de la nariz, arriba, más o menos entre las cejas, hasta la punta nasal, y con una serie de nudos y tensión se logra elevar un poco la punta nasal. Sin embargo, como ustedes pueden observar, cuando desde donde la pinza está traccionando hay mucho tejido. Este tejido se forma alrededor del hilo como respuesta a un cuerpo extraño que está en esta zona haciendo un proceso inflamatorio. En muchos pacientes, porque es muy común de hecho ese procedimiento ahora, y cada vez por lo tanto son más comunes los defectos o los malos efectos que estos hilos provocan a largo plazo, como son inflamación, riesgo de extrusión, es decir, que esos hilos, como se inflaman internamente, busquen por dónde salir, hagan una fístula, empiecen a drenar y podrían complicarse con una infección que aumenta todavía el riesgo de daño nasal interno, ¿ya? Esto entra dentro de la cirugía reconstructiva nasal, que es lo que nosotros, después de retirarlos, vemos cómo realmente queda la punta nasal. A veces han dañado estructuras de los cartílagos nasales, a veces se enredan o desde los cartílagos alares se anclan y con el tiempo cualquier estructura que está a tensión va cortando el tejido, entonces daña algunas estructuras de soporte nasal y esa nariz con el tiempo va a perder soporte y va a tener complicaciones mayores que para nosotros representan ya un desafío mayor poderlas reconstruir. ¿Okay? Entiendo que estos hilos no son recomendables. Exacto, hay materiales autorizados. Realmente la FDA, que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, no tiene permitido como tal material de relleno para la región nasal, ¿ya? Y entre otras cosas, el uso de materiales definitivos como este tipo de hilos es desaconsejado dentro de la práctica quirúrgica, porque se ven con mucha frecuencia los efectos que a largo plazo ocasionan. Prácticamente todos estos pacientes terminan necesitando una cirugía de reconstrucción que va a encarecer mucho su cirugía y que tal vez ya no nos deje tener los resultados esperados como si fuera una primera cirugía, porque hay estructuras que ya se han dañado. ¿Okay? Estamos hablando acerca de la cirugía plástica reconstructiva y quería hacerle una pregunta, pero se la voy a hacer después de la pequeña pausa. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando acerca de la cirugía plástica reconstructiva, en este caso rinoplastia, con José Luis Betancourt. Él lo pueden ubicar en el edificio Metrópoli Plaza 1.
Más adelante diremos que dé su contacto para que lo puedan localizar. Doctor, la pregunta que quería realizarle, muchas personas a mí me han comentado que a veces, no, me hice una rinoplastia con hilos y se siente, yo he palpado que le topas aquí y sientes algo duro y dice que les duele la punta. ¿Eso a qué se debe? Ok. Esta técnica de sustentación de la punta nasal con hilos, hay un material en específico que está recomendado porque es un material reabsorbible. Los materiales definitivos, como los que nosotros encontramos a diario, porque, repito, hay materiales autorizados para realizar este procedimiento. Tienen un costo elevado. Cuando nosotros realizamos las cirugías reconstructivas en pacientes que han tenido hilos, yo busco el material y me encuentro con hilos de material definitivo que son mucho más económicos. Pero este tipo de materiales son desaconsejados en estos lugares porque tienden a causar inflamación crónica y además alrededor del hilo, porque tiene que anudarse en la punta, aparte de que puede ir dañando estructuras de sostén de la punta nasal que más tarde provocarán una caída irremediable de la punta y tal vez con defectos mayores. Alrededor de este nudo, de este hilo, se deposita también tejido inflamatorio, tejido de granulación. Bueno, hay algunos tipos de tejido que producto de esta inflamación se depositan y esto va haciendo que este nudo inicialmente vaya aumentando de tamaño y después ocasione ya molestias visibles. En otros pacientes ocasiona fístulas, es decir, intenta esta inflamación desahogarse, salir por algún lugar y esta inflamación también predispone a una infección que podría dejar defectos desastrosos dentro de la nariz. Por eso, como práctica profesional, está desaconsejado el colocar este tipo de hilos permanentes para sustentación nasal. Perfecto. Cuando yo deseo acudir a una cirugía, por ejemplo, a veces yo puedo decir, yo siento que tengo una pequeña rinitis o presión al respirar. Allí es una cirugía funcional, pero de pronto quiero hacerme una cirugía estética. Correcto. Y a veces hay personas que van por lo funcional, no se hacen lo estético, pero terminan tal vez afectando lo estético o viceversa. ¿Qué es lo más aconsejable? Cuando ustedes como cirujano plástico van y realizan una cirugía, ustedes van directamente porque es plástica o es una cirugía reconstructiva. Pero en el caso de que si es también algo funcional, claro, ¿cómo lo trabajan? Perfecto. Recuerden que el primer paso para lograr una cirugía exitosa es realizar una correcta evaluación. Yeah. ¿Okay? Sea con el profesional otorrinolaringólogo o con el cirujano plástico. Hacemos una evaluación de la parte estética y funcional durante la consulta. Aún el cirujano plástico tiene que hacer un estudio funcional de esa nariz, funcional y anatómico. Investigar detalles precisos acerca de la anatomía nasal y acerca de la función nasal del paciente. Por medio de esto nosotros determinamos si el paciente está haciendo problemas de funcionalidad, porque la nariz es la función nasal primaria es la respiración y la secundaria pues es estética. Entonces tiene también su función estética que es importantísima. Es un elemento estético muy sensible. Hacemos una evaluación de qué defectos tiene tanto en lo funcional como en lo estético y si hace falta acudimos en busca de la valoración del otorrinolaringólogo para realizar una cirugía en conjunto en aras de tener un buen resultado, tanto estético como funcional. A veces las personas llegan o los pacientes llegan pidiéndonos una cirugía en específico, ¿okay? O planteándonos la solución y eso también quiero ser enfático. Por ejemplo, ¿qué tal que yo acudo a mi mecánico porque no prende un foco del carro, ¿no? Un foco? Y yo le digo, por favor, señor mecánico, cámbieme este foco.
Pero el problema para que ese foco se encienda no estaba en el foco, sino en el cable que lleva desde el circuito eléctrico al foco. Si el mecánico simplemente acude a lo que yo le pido, podría cambiarme el foco. Exacto. Sin esperar sin mejorar el resultado. ¿Okay? Sin ir al trasfondo. Exacto. Y luego podría decir, no, el mecánico fue malo porque me cambió el foco y no vale. Cuando el foco no era el problema, era un problema que estaba más atrás. Eso mismo sucede durante la valoración estética y funcional. ¿Ya? Nosotros tratamos de orientar al paciente hacia la causa real del problema para poderlo corregir y tener un resultado real. ¿Okay? Y eso se hace durante una evaluación profesional detallada, pormenorizada, con el interrogatorio, con el examen físico y si hace falta con imágenes. Perfecto. Hoy hemos hablado de la rinoplastia secundaria. José Luis Betancourt, médico cirujano plástico reconstructivo, ha estado con nosotros aquí en nuestro programa Buena Salud. De verdad que estamos muy contentos porque nos ha despejado dudas y seguro muchas personas van a acudir a su cita, ya que todos tenemos estas pequeñas dudas y se nos han ido contestando. Pudiéramos hablar mucho más, pero el tiempo en televisión es un poco corto. Pero doctor, ¿dónde lo podemos ubicar a usted? Bueno, mi consultorio queda ubicado en el edificio Metrópoli Plaza, en la avenida Quito y Río Lelia, piso 1. Para citas... ¿puede dar el teléfono? Dejaré el teléfono de mi asistente, que es el 099-327-5515. 099-327-5515. Si ustedes desean una consulta con el doctor José Luis Betancourt, pues seguramente van a ser muy bien atendidos, pues, y como ya sabemos, lo barato nos puede salir caro, así que si nosotros queremos tener una valoración correcta, vayamos a una consulta primero para saber si es funcional, si es estético y para no tener que recurrir a una segunda cirugía posteriormente. Muchas gracias, José Luis, por visitarnos y esperamos volverlo a tener en este set, tal vez hablando con otro tema en Buena Salud. Será un gusto para mí haber compartido y haber despejado algunas de las muchas dudas que tienen. Estamos siempre prestos para colaborar con tu programa y con la comunidad en general en pro de obtener mejores resultados y una buena salud. Buena salud, muy bien. Y bueno, pues para despedirnos, pues queremos engancharlos que el día de mañana a las 8 de la mañana no se desconecten de Buena Salud por Saracay Televisión y tendremos un tema. Tendremos el tema de colon irritable y gastritis. Vendrá el doctor Edison Núñez, especialista en gastroenterologías, y él viene del hospital del IES. Así que no se desconectarán de la programación de Saracay Televisión. Soy Gabriel Zambrano y nos vemos el día de mañana. Buena salud.